Jorge, encantado de recibirte. Encantado de estar aquí, Jorge, nuevamente, compartiendo el nuevo foro, nuevo setup, muy Hoy profesionalizado. estamos haciendo un experimento. Muchas felicidades, siempre es un gusto estar acá con vos, con tu audiencia. Y para que hablemos de lo que es el tema político. Vivimos una situación complicada ahora con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿verdad? Petróleo subiendo casi a $110. Yo veo que la destrucción que están haciendo es preocupante, ¿verdad? Hay un problema serio en Estados Unidos porque no hay un consenso, un acuerdo nacional, no hay que sigamos en esa guerra que tiene un costo muy alto para todo el mundo, ¿verdad? Va a significar inflación. Eso aumentarían los costos en colones, ¿verdad? Y en una economía norteamericana que no se ve que comience a crecer, ¿verdad? Que pareciera que más bien hay una tendencia de como que a estancarse mientras siga esta guerra, ¿verdad? Y que no puede prolongarse mucho, ¿verdad? Porque ahí se produce todo el gas y todo el petróleo, casi el 20 y pico % pasa por el estrecho. Pero bueno, ¿eso cómo va a afectar a Costa Rica? Va a significar también un aumento de costos de fletes, de problemas de suministros, de los fertilizantes, los agroquímicos, todo va a subir. Sí, mira, yo a eso le he estado dando cabeza porque, bueno, precisamente la presión que puede traer el aumento del petróleo, y como vos bien lo estás diciendo, porque por ahí pasa el 20 y pico % del petróleo y del gas, que va más a las economías asiáticas, a Rusia, no es tanto lo que Estados Unidos recibe de ahí, pero a final de cuentas el mundo está totalmente integrado y lo que pase aquí afecta allá. Nosotros como país, que es muy dependiente de la economía norteamericana, es nuestro principal socio comercial, tenemos que estar preocupados, viendo a ver qué va a suceder con este tema y con temas que ya venían caminando desde hace algún tiempo. El famoso tema de los aranceles que estaban afectando a muchos de los productos costarricenses, algunos ya no, pero que igual, pese a que una corte en Estados Unidos se los había traído para abajo, encontraron otro mecanismo. Encontraron otro mecanismo para extenderlos por 150 días, pero ahora, digamos, en razón de temas de seguridad y de lo que está pasando en la guerra, podría que encuentren otro mecanismo para extender y ojalá que eso no fuera así. Y como vos decís, estamos frente a una situación política en Estados Unidos muy interesante porque ya se vienen las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Entonces, como estás apuntando, yo creo que con mucho tino, esto no se puede extender por mucho tiempo, porque políticamente no es rentable. Entonces, nosotros tenemos dos mundos. El mundo exterior, que se mueve por intereses, claramente, y eso podemos hablar ahora con un poco mayor de detenimiento, y el mundo interior, que se mueve también, pero por intereses políticos. Entonces, a Estados Unidos le está haciendo un choque de dos cosas, sus intereses afuera y sus intereses adentro, y que hay intereses políticos y sobre todo para preservar, ojalá, o para ver cómo va a quedar conformada, digamos, el poder legislativo en Estados Unidos a partir de estas elecciones de medio periodo, que realmente es un objetivo claro que tienen ambos partidos allá en el país del norte. Sí, con gran liderazgo cada partido, porque nunca ha habido ahí un independiente, prácticamente hace muchos años que no, muchos periodos electorales que no sale ahí ningún
senador o congresistas separados totalmente de la línea del Partido Demócrata o Republicano, ¿va? Tienen muy amarrado su sistema político, no les pasó, no les ha la pasado atomización que tenemos nosotros. que caímos de un bipartidismo a un pluripartidismo que es evidente y que realmente ya ese bipartidismo, pues es obvio con los resultados de esta elección que no existe, que ya no existe. No. Que puede estar y que se puede estar cambiando cada 4 años, porque es claro que ahora no necesitas ni siquiera tener un partido para, digamos, poder aspirar a tener un resultado electoral. Lo que necesitas es la figura. Se ha personalizado muchísimo más la política. Se ha dejado de lado la figura del partido y ahora y de la ideología política. Ahora es un liderazgo, yo creo que las personas están más aferradas al tema del liderazgo personal y eso lo que hace es que tantos liderazgos personales tengas allá afuera, así de candidatos vas a tener. Bueno, pero yo no creo que sea muy saludable tampoco yo creo mucho en las coaliciones que tienen que hacerse, pero en base de un programa, para que haya un pensamiento que se puedan lograr ciertos acuerdos y consensos. Vos que fuiste diputado por el Partido Liberal, bueno, comenzaron con 7 y terminaron con 2, ¿verdad? Con 6 y terminaron con 2. Sí, con 6 y terminaron con 2, pero sí hay que tener centros de programas y unir, sobre todo, para la gobernabilidad. Es que la gobernabilidad en Costa Rica es muy compleja y teniendo esa atomización de partidos o de pensamientos y cosas, y no se puede aprobar muchas cosas en el Congreso y todo pasa por el Congreso. Sí, yo creo que el norte ideológico es importante. Yo creo en el sistema de partidos. Creo que los partidos podrían hacer una labor importante en la educación de ese norte ideológico, en la educación de valores cívicos, en la educación de cómo funciona el Estado. Pero uno tiene que aceptar una cosa: cuando uno describe una realidad como analista, digamos en este momento me voy a poner en el rol de analista, no quiere decir que uno esté de acuerdo personalmente, pero uno sí tiene que ser objetivo para describir la realidad. Y yo creo que en la realidad de las cosas, el sistema de partidos en Costa Rica le falló a la gente. Entonces, a partir de eso es la reacción. Y yo concuerdo con vos. Los partidos, y por eso digo, deberían tener ese rol que estás apuntando, pero en algún momento lo dejaron de tener y se convirtieron, sobre todo los partidos tradicionales, en casas gestionadoras de puestos políticos, sobre todo a nivel municipal. Se han vuelto en entidades municipalistas, localistas, y lo que hemos perdido dentro de toda la clase política, y me incluyo, porque uno ha sido parte de ese grupo, es esa visión país de largo plazo, las luces largas. Yo creo que es algo que tenemos que recuperar. Pero en todos los campos, ¿verdad? Porque es impresionante cómo hemos perdido la visión, digamos, en la parte educativa, en la parte del sector industrial. Hemos hecho cosas importantes. Los partidos tampoco es que no trabajaron y ordenaron, y tenemos primero un reglamento legislativo muy complicado. Hecho para el bipartidismo. Para el bipartidismo. En una realidad que no es la del bipartidismo. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora no se van a lograr acuerdos si no hay digamos, un mayor respeto y una coordinación, y sobre todo que
lograr el consenso sobre los problemas nacionales. Y no puede ser que discutamos años y años y años sobre, no sé, la armonía, la mayor competencia en la parte eléctrica y todo este tipo de proyectos que están ahí estancados. Y entonces uno ve que este país no avanza, ¿va? No puede hacer ni una carretera. Es la carretera 1. La carretera 1, tiene no sé cuántos años se está discutiendo, y mientras no haya tampoco un cambio en la ley de expropiaciones, mientras no haya un organismo técnico con mucha capacidad y mucha flexibilidad, como existe en la parte de comercio exterior, para lo que es infraestructura, y ahí este país no... Ahí vamos a seguir con las calles diseñadas para un volumen de carros que no existe. Ahora todo se triplicó. Y los carros y las carreteras son los mismos. Por ahí han dado una idea que yo creo que es que hay que visitar, precisamente con eso que estás diciendo, tomando en cuenta el rol que ha tenido la promotora de comercio exterior, antes, digamos, al lado de CINDE, de hacer una promotora de alianzas público-privadas para el desarrollo de obra pública, que yo creo que se está cayendo, como dicen, y que es algo que hay que hacer, más cuando uno considera la realidad presupuestaria del país, donde la capacidad presupuestaria que el país tiene para hacer inversión en obra pública es cero. Entonces, realmente tenés que traer al sector privado, y al sector privado internacional, al sector privado en serio, a los fondos para el desarrollo de obra pública que necesitamos, porque precisamente, y me devuelvo un poco a lo que veníamos conversando, en algún momento tuvimos esa visión de luces largas, por ahí a principios de los 50, pero esas luces largas se nos fueron agotando, y hoy todavía estamos disfrutando, todavía nos estamos beneficiando de ciertas cosas que se hizo en esa visión de largo plazo, pero eso se nos está acabando. Lo señalabas vos, el tema educativo, la distinción en el tema educativo de la calificación de mano de obra costarricense es una brecha que se está cerrando cuando nos ponemos a comparar con otros países. Costos de producción son altísimos, costo de la energía, y que uno se ponga a pensar que no solo hemos perdido esa visión de luces largas, sino que hemos caído en una enfermedad de poca madurez política, y pongo un ejemplo claro, pongo dos ejemplos claros. Proyecto de armonización eléctrica, proyecto de jornadas excepcionales, proyectos que en el pasado fueron impulsados, empujados por el Partido Liberación Nacional, y lo pongo con nombres y apellidos porque yo soy, aunque soy político, soy políticamente incorrecto y me gusta decir las cosas como son. En esta legislatura, pues resultaron ser el partido que los ha promovido, que incluso el proyecto de jornadas excepcionales en la legislatura, en el cuatrienio pasado, fue Liberación el que lo propuso. En esta legislatura se convirtió en el más acérrimo opositor, solo por no dar una ganancia al poder ejecutivo. Eso no puede ser. No. Tenemos que tener la madurez para poder tener la visión de hacer las cosas por el país sin importar el fin electoral, y lo que se ha convertido la gestión pública en el país ha sido en una campaña electoral permanente, porque ya hoy no han entrado las nuevas autoridades el 1 y el 8 de mayo respectivamente, y ya están pensando en las municipales, claramente. Entonces, mientras no nos quitemos ese chip, los gobiernos locales también tienen que transformarse, porque ese es otro. No.
es una cantidad de problemas y cómo se estructura. Las 300 y pico instituciones que tenemos, con juntas directivas que son, bueno, que no van con la realidad nacional y sobre todo con la visión de largo plazo. Veamos el caso de la Caja del Seguro Social. Como está estructurado, una parte son los empleados o la parte laboral. Ahí entran las asociaciones solidaristas, lógicamente, los sindicatos. Otro es la unión de cámaras, toda la parte empresarial, y otro es el gobierno. Pero maneja tantos recursos, casi que es la institución que tiene mayor número o sea, en mayor presupuesto nacional. Es la mitad del presupuesto nacional el que maneja. Una cantidad igual a la mitad del presupuesto nacional. Son 6.000 millones de colones lo que maneja la Caja, y el presupuesto nacional son 12.000 millones o 14.000 millones de colones. Entonces, y ahí yo creo que tenemos que poner las luces largas, porque si no vamos a seguir con los problemas actuales de la Caja, o sea, con los problemas de las famosas lista de espera. Sí. Y eso es una tragedia. Y cuando uno se pone a pensar y nos devolvemos, digamos, a la mentalidad de inicios de los años 40, cuando la Caja se contextualizó como un seguro tripartita de empleados, patronos y Estado, y ver en lo que se ha convertido la Caja, que la Caja no es solo un sistema de aseguramiento, sino que ahora es un sistema de administración de pensiones, es un sistema de administración hospitalaria, es un sistema de venta de medicamentos, pero que ha crecido sin ninguna visión programática, donde inclusive ha crecido y ha metido de refilón dentro de un sistema sin haberse pensado para el sistema a los independientes, a los autónomos, sin representación en la junta directiva, porque ¿a quién representa a los autónomos? Y es el 40%. No, son casi un millón de personas, y el 40 y pico % está en la informalidad. Entonces, vamos a hacer una pausa, Jorge. Ok, siga y después seguimos. Sí. Hablábamos de la cantidad de empleados informales que la mayoría no puede contribuir porque no está dando la cantidad de soporte que se requiere, el aporte que se requiere para la Caja. Una institución que creció mucho, que no tiene un rumbo muy claro, que tiene una visión así como muy abierta, que me parece a mí que hay que separar lo que es los fondos de retiro, el IBM, de lo que es el sector salud, porque son
son dos mundos Deberían diferentes, ser ¿verdad? dos empresas aparte. Totalmente, y ahora estaba viendo que la caja dijo que aumentáramos la edad de retiro, ¿verdad? A la pensión, ¿verdad? Y que bajara el porcentaje. Y que bajara... Sí, ¿de dónde? No sale... Una tristeza total, y es por eso porque hemos perdido esa facultad de luz larga. El ejemplo claro que veníamos conversando antes de la pausa de los independientes. Fíjate que si vos te vas a la ley de protección al trabajador que se aprobó en el gobierno de Miguel Ángel, ahí se metió de un golazo a los independientes. Y se les metió pensando nada más en un efecto recaudatorio para, digamos, darle sostenibilidad al sistema, porque el sistema estructuralmente tiene que repensarse. Pero no se pensó, por ejemplo, en la realidad de todas estas personas. Y se les gestiona, se les cobra y se les mete en un sistema con la mentalidad de que son empleados. Y son totalmente distintos. Vos no puedes tratar a un autónomo como igual que tratas a un empleado, porque el empleado tiene un ingreso mensual fijo. Siempre el patrono le va a pagar. El independiente, si vos sos independiente, no sabes Te la jugás todos si los días. si vas a tener plata el próximo mes o no. El empleado sabe que los va a tener. El empleado no tiene que pagar costos operativos. Un independiente, sea no sé, el abogado más sofisticado del país, o sea, una persona que tiene un tramo en el mercado central, tiene costos operativos, tiene que pagar alquileres, tiene que comprar materiales, tiene que comprar insumos, tiene muchas cosas. Entonces, a mí no me pueden cobrar una institución sobre un ingreso presunto que no sé si voy a tener, y ese ha sido el problema, ha sido un problema de diseño. Y yo siempre se los he dicho a la gente, ¿vos crees que el 43% de las personas se pusieron de acuerdo para no pagarle a la caja, para ser malos pagadores? Yo más bien lo que veo, y lo que debería ser claro para todos, es que hay un problema de diseño Estructural. estructural en el sistema, que si no se atiende, va a generar un colapso en un sistema de aseguramiento, en un sistema de pensiones, y vamos a tener... En una población que está envejeciendo, ¿no? En una población envejeciendo, donde la tasa de natalidad está bajo, entonces el reemplazo del sistema que supone una base amplia de población joven, ya no es así. Entonces, para mí, y he conversado con algunos de los diputados que vienen, el tema de la caja es un tema donde yo, si estuviera ahí sentado en la Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo, estaría haciendo una mesa nacional para tener una discusión seria desde el punto de vista de principios que queremos ver cómo mantener, el principio de seguridad universal, etcétera, pero dejando ya de lado los amores irracionales que podemos tener en este país, bueno, por instituciones. Que por eso, o sea, fue una institución que ha jugado un papel importantísimo, que seguirá siendo importantísimo, pero los costos también operativos son muy altos, ¿verdad? La población que contribuye es pequeña, está relativamente... y los mismos sindicatos que tiene la caja han sido en algunas veces un poco fuertes, ¿verdad? Pidiendo más prerrogativas, ¿verdad? Y la eficiencia está muy cuestionada, digamos. Ahí hay que hacer una tercerización, como se hizo con los EBAIS, pero ahora están hablando de que faltan, no sé, 300, 400 EBAIS más. Pero ya no hay que hacer tantos edificios. Ahora con la tecnología, yo vi ahora, los chinos están haciendo
controles impresionantes para no tener que, para ver la presión, para ver un montón de enfermedades crónicas que tenemos, ¿verdad? Que se pueden hacer por sistemas totalmente digitales, ¿verdad? Con la ayuda también de la inteligencia artificial y con equipos muy sencillos y muy económicos. No tenés que tener todas esas estructuras tan complejas como se tiene, que tenés que tener médicos por todo lado con costos altísimos porque hay que darles viáticos y bueno, yo creo que hay que darle vuelta a todo. Pero déjame hacerte ahí una pregunta. Vos que has sido un hombre de industria y de sector privado toda la vida y que conoces bien estos temas. Aquí estás viendo, tal vez, y veámoslo en estos términos, estás viendo la empresa más importante que tiene el Estado porque es precisamente la empresa que administra el presupuesto más grande. Esa empresa que es la que administra esos 6,000 millones de colones, se dirige por la voluntad de 9 personas. La mayoría de ellas, hay que decirlo. Y que cambia cada 4 años. Sí, la mayoría de ellos, hay que decirlo. Que no tienen los perfiles que no tienen el perfil adecuado. Personas a las cuales, por irse a sentar a una sesión de junta directiva, les pagan una dieta de 47,000 colones. Y con riesgos legales. En una institución sobre la cual la Sala Constitucional ha dicho, vea, si usted es miembro de junta directiva y usted toma una decisión sobre esta institución que afecta el patrimonio de la caja, usted puede responder hasta con su patrimonio personal. ¿Qué persona buena se va a ir a meter ahí? Y teniendo a los que realmente mandan en la caja, que son los mandos medios, ahí hay un par de personas que son nefastas, pues hablándote al oído, diciéndose, vea, si usted toma esa decisión, don Jorge, usted se puede meter en un problema. Entonces, ¿dónde va a estar la voluntad política para cambiar las cositas más mínimas? Menos hablar de ponerla en la caja en el siglo XXI, donde vos estás diciendo, puchica, ¿qué vamos a hacer con todo esto que se viene encima de inteligencia artificial, de todos? Esas son discusiones que yo no vi a nadie teniendo en la campaña política. No, es que no, yo creo que hay un desconocimiento. Primero, es una irresponsabilidad cambiar cada 4 años, porque vos debieras de tener ahí la gente más calificada de Costa Rica. Debiéramos dividir lo que es pensiones, porque totalmente. En pensiones es toda una especialidad porque hay que ver la gestión financiera que se haga muy bien. No es fácil manejar fondos de pensiones, ¿verdad? Y ya están tocando algunas de las reservas y no se ha alcanzado y que en fin, estamos en una situación que hay que ponerle, pero vos no puedes poner una junta directiva a tomar decisiones en ese aspecto, ¿verdad? Uh-huh. Me parece a mí que, bueno, una junta directiva con la estructura que tiene la de la caja, ¿verdad? Sí, y por el otro lado tenés estos problemas y por el otro lado tenés genialidades, digamos, que le ocurren a la gente, a la Asamblea Legislativa, de, por ejemplo, subirle las dietas a los juntas directivas, los señores que van al ICODER, al Instituto Costarricense del Deporte, casi en 500,000 colones por sesión, que uno dice, bueno, el ICODER, sí, es muy importante el deporte y todo el asunto, pero bueno, tengamos prioridades, o sea, tenemos la junta directiva de probablemente la empresa más importante del país, que es la Caja, con unos perfiles, con unos pagos de dietas de junta directivas paupérrimos, miserables. Y con grandes riesgos. Y estamos pensando en subirle las dietas a la gente del ICODER casi a $500,000 por sesión. Es una cuestión que uno dice,
¿Dónde está la coherencia y dónde está esa visión país? Es totalmente, está Pero dejada así de lado. están en las 300 instituciones casi que hay en Costa Rica, ¿va? Ujú. No sé, me parece a mí que, porque aquí cada vez que hay un problema se crea una institución, ¿verdad? Y eso es, lo que hemos hecho es un archipiélago de instituciones, ¿verdad? Que no se hablan, que no tienen, algunos no tienen ninguna conectividad, digamos. Eh, y el caso de la educación es otro caso trágico, ¿ah? Trágico. Está todo lo que es el Consejo Superior de Educación. Nadie le está poniendo atención a eso. Ese debiera ser un organismo técnico de largo plazo, como decimos, con las luces de largo plazo, que no tenga que involucrarse en la parte política y hacerle cambios cada 4 años. Y porque si no comienzan con, cada ministro llega ahí y toma decisiones, porque es el que maneja el consejo en gran parte, porque tiene los votos para hacerlo, ¿va? Y toma decisiones que ahora sí pongamos, eliminemos, digamos, las materias de educación cívica Sí, no, y es, y y, hagamos exámenes de tal tipo. Ya no hay aquel profesionalismo, o sea, vos no puedes estar en educación teniendo la evaluación dentro del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Sí, ¿cómo me autoevalúo yo? sin ver la realidad que está en la Y que el mundo estamos cambiando rápidamente. en el mundo que está cambiando rápidamente. El tema de la inteligencia artificial, como lo veníamos conversando, es algo que no estamos viendo en la dimensión que debemos ver. El fin de semana estuve en una actividad que me invitó el Ministerio de Tecnología acá y la Embajada Americana a hablar un poco de los temas de 5G, 6G, el tema de seguridad y todo, pero en el curso de las charlas uno se da cuenta, digamos, las cosas que se están haciendo hoy en día en otros países con, con inteligencia artificial, con dispositivos que trabajan con IoT, que son máquinas que funcionan con Internet. Hay fincas en países industrializados de cualquier tipo de cultivo que se manejan sin gente. Sí, sí, ya. Ya que los tractores se manejan solos. Un caso vi muy interesante Todo con, de una minera en Chile que casi no tiene personal. Entonces, estamos moviéndonos a un mundo que aún en las actividades que uno decía, mira, yo no veo que la agricultura se vaya a ver tan afectada por la inteligencia artificial. No, mentira. ahora son drones y son, todo se hace con, Ahora es transversal lo que esto puede traer y si nosotros no estamos listos para enfrentar eso, estamos jodidos. Pero ¿cómo vamos a estar listos para enfrentar eso si tenemos problemas como que los jovencitos no saben ni siquiera leer bien, no tienen ni comprensión de lectura? Es una cuestión que yo digo, estos son de mesas de urgencia nacional, el tema de salud, la caja, el tema de educación, son dos temas enormes que tenemos que abordar, pero ya. y que afectan la seguridad del país. Porque si no tenemos una buena educación, si no hay movilidad social, y además cada vez los presupuestos para la parte de los programas sociales son más pequeños, ¿verdad? Y entonces los problemas de vivienda se amplifican, todo es un entrabamiento y un problema. Entonces uno ve esos grandes burbujas, digamos, de violencia, ¿va? En zonas así donde hay problemas sociales fuertes, ¿verdad? Que el narcotráfico va y
¿cómo se llama? Contrata a muchachitos de 16, 17 años, o sea, ya no son, son chiquitos, ¿verdad? Y esto es serio, ¿verdad? La falta de educación, la falta de opciones de trabajo, la falta de infraestructura, todos son abonos para el crimen organizado. Ahí la semilla del crimen organizado crece fácilmente cuando tenemos esas carencias. Sí, y la droga, que es terrible, ¿verdad? O sea, agarran y comienzan a hacer territorios donde hay una hegemonía, digamos, completa. Pero Jorge, el problema es un problema que tenemos que unirnos todos, ¿verdad? Aquí ya no se trata de que ahora es el pueblo soberano, nuevo partido del pueblo soberano, en este caso nuestra presidenta. Yo creo que ella tiene que tener una convocatoria para hacer esas mesas de trabajo sobre temas importantes y lograr acuerdos para que cuando vaya al Congreso ya vaya con ciertos, como que ya todo el mundo esté de acuerdo, porque si no, en el Congreso, usted que estuvo ahí, con 2 o 3 o 4 o 5 o 6, paralizan toda la agenda y no se mueve nada, porque pueden tener 30 y pico diputados, pero si no tienen los 38, digamos, que se requieren, muchas veces no avanza. Aún con 38, si se quiere, pueden haber una minoría pequeña ahí que bloquea todo. Y el tiempo es sagrado, el tiempo es oro. El tiempo es sagrado, tenemos poco tiempo, y sí, y no solo dentro de la Asamblea Legislativa, yo creo que el consenso y la construcción de acuerdos tiene que hacer con toda la sociedad. Con toda la sociedad, incluidos los otros dos poderes, no solo el del legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Porque también. Muchos de los temas que se han convertido en obstáculo de desarrollo, y lo voy a decir así con todas las palabras, han venido de posiciones políticas más que jurídicas de la Sala Constitucional. Entonces, es importante tener esos acuerdos nacionales para que inclusive la Sala evalúe sus posiciones políticas en ciertos temas, como por ejemplo la protección irracional y muy extendida de ciertas autonomías, que yo no estoy en contra de las autonomías como la autonomía de la caja o las autonomías universitarias, pero dentro de su esfera de acción, la Sala Constitucional ha extendido esa protección a puntos donde lo que ha hecho es lo que vos mencionaste anteriormente, crear silos que funcionan afuera del país, y eso no lo podemos tener. Nosotros tenemos que tener una integración como país para poder caminar en una misma dirección, y mientras tengas esas separaciones donde uno no tenga cómo decirle o cómo influir, por ejemplo, en la educación superior, para que estén claros que hay que ir por cierto lado para poder responder a lo que el mercado está demandando. Sí. Entonces es que no vas a poder. Sí. Y no hay tal autonomía. O sea, para mí, todos tenemos que tener una flexibilidad para buscar sobre todo para buscar ese acuerdo nacional. Bueno, si tenemos que hacer una transformación en la educación superior, se hace. Si tenemos que decirle que en lugar de 5 años sean en 3 años y que luego una maestría, que las carreras que se requieren son estas y estas y estas, en fin.
que no se puede dar el lujo de gastar en lo que no corresponde a un proceso de formación educativa de calidad. Y no se le puede tampoco cuestionar a las universidades. La calidad es la base y lo importante en la educación no solo es la calidad, sino también que vaya de acuerdo a muchos otros cambios que están pasando en el mundo, ¿va? Y ahí, por ejemplo, yo admiro mucho a los chinos, porque los chinos están haciendo, primero han sacado de la pobreza millones de millones, ¿verdad? Y segundo, ellos en educación tienen una estructura especial, igual que casi todos los países asiáticos, y entonces están avanzando y avanzando. Mandaron a estudiar a Estados Unidos una cantidad de millares y esos son ahora los profesores de las universidades y las instituciones en China, por ejemplo. Entonces la calidad va subiendo, la investigación, la innovación, las nuevos desarrollos. Con una particularidad que en los países que tienen políticas y economías centralizadas, que no es lo que nosotros estamos acostumbrados ni lo que queremos, pero sí uno tiene que ver las cosas que son positivas, se marcan objetivos de largo plazo, claro, que revisas periódicamente, cada sí. cierto tiempo, pero dejas que tu programa siga. No cambia porque a los 4 años vino, en lugar de Jorge Woodbridge, vino Jorge Dengo, que dijo, no, ahora todo lo que hizo Jorge estaba mal, vamos a hacerlo de nuevo. Eso no puede ser así. Y las canas juegan allá. Sí. En todo lado deberían jugar. Pues cada vez que uno está ya con más experiencia, no solo en el sector público, en el sector privado, yo lo digo, uno ha pasado por donde asustan por alguna razón y para algo. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Jorge. No, Jorge, un gusto estar acá nuevamente. Una excelente oportunidad de conversar con vos. Muchísimas gracias.